Bien, buenas tardes. Bienvenida, Josefina. Gracias, muchas Partimos. gracias. Ujú. Bienvenidos a todos los que se están conectando a esta charla, decíamos, de nuestro ciclo Diálogos de Arte y Fe. Esta es la última charla de un ciclo que partimos este año en abril, en el que hemos estado tratando de abordar desde la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes eh, los aspectos, digamos, culturales, podríamos decir, las manifestaciones culturales asociadas a las distintas religiones y comunidades religiosas y distintos tipos de espiritualidad. Partimos en abril con la espiritualidad de inspiración católica, con una charla sobre arte y espiritualidad hoy, en la que participaron artistas que están haciendo obras de arte con un sentido religioso para parroquias, iglesias, templos. Y fuimos también a conocer tres lugares que corresponden a lo que era Santiago en la época colonial y que tienen que ver con este tema, que son el Museo y la Iglesia de la Merced, el Convento y el Museo de San Francisco y la Galería de la Colección Gandarillas del Centro de Extensión UC. Le dimos una exposición también de esa colección. Después tuvimos un capítulo dedicado al mundo del Islam, con una charla sobre el arte sacro eh, musulmán, digamos, y su relación con las imágenes o la falta de imágenes, podríamos decir, en ese tipo de arte y el sentido que eso tiene. Hicimos una visita del programa Vivamos la Ciudad a una mezquita en Santiago, la principal mezquita que hay en Santiago de Chile. Y después tuvimos en el tercer capítulo el mundo ortodoxo, donde tuvimos una charla sobre íconos y arte ortodoxo en Chile. Y hicimos una visita al barrio Patronato, en este caso, donde conocimos dos iglesias ortodoxas, la Catedral de San Jorge, la iglesia de San Nicolás, y finalmente visitamos la iglesia de Santa Filomena. Así que ha sido un ciclo muy interesante, le agradecemos a todos su participación y queríamos cerrar este ciclo con el tema del mundo de la reforma, es decir, el mundo de lo que se conoce como el mundo protestante y las comunidades que derivaron de esa reforma iniciada por Lutero. Y para eso hemos invitado al profesor Manfred Svensson, que va a ser la charla de hoy, la que estamos iniciando ahora. Y vamos a hacer una actividad asociada también a esta charla, que es una visita a Valparaíso, donde vamos a conocer una iglesia luterana, una iglesia anglicana y el cementerio de disidentes de Valparaíso. Eso va a ser en el mes de noviembre. Así que esos han sido los antecedentes de esta conferencia que tenemos hoy día. Le agradecemos al profesor Manfred Svensson haber aceptado dictar esta conferencia en la que él tiene, digamos, todo el conocimiento y el expertise que nos va a compartir. Raúl, te dejo si quieres la presentación del profesor Svensson. Gracias, Manfred, por acompañarnos hoy día. Bien, muchísimas gracias, Josefina. Bueno, brevemente solamente explicar la modalidad de cómo es para quienes están participando por primera vez, la modalidad de los diálogos de arte y fe, que tiene una primera parte de exposición de la temática, que es aproximadamente unos 40-45 minutos, para después proceder a otra instancia que es bastante enriquecedora e interesante, que es donde vamos respondiendo las preguntas. Las preguntas se van dejando en el chat. El chat es el botoncito que está en la parte de abajo de nuestras pantallas y ahí en la medida que el profesor vaya explicando, vaya exponiendo la temática del día de hoy, ustedes pueden ir dejando tanto comentarios como preguntas. Hacia el final, igual en el periodo de preguntas, en el caso ustedes quieran directamente referirse a través de una breve pregunta, y eso somos bastante majaderos en ese sentido, o sea, de que sea una breve pregunta y más que una exposición de algo, sino una breve pregunta para que sea el mismo profesor quien nos pueda responder e iluminar. Bueno, tendremos la posibilidad de que ustedes mismos puedan abrir sus micrófonos para que el profesor pueda responder. Bien, quien nos acompaña el día de hoy es justamente, como dijo Josefina, el profesor Manfred Svensson. Él es licenciado en Humanidades con mención en Filosofía de la Universidad Adolfo Ibáñez y doctor en Filosofía por la Universidad de Múnich, Alemania. Desde el 2007 es profesor, además del Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes, donde imparte cursos sobre filosofía medieval y dirige seminarios. Sus principales proyectos de investigación y publicaciones han estado centrados en la filosofía de San Agustín y Aristóteles, la tradición intelectual cristiana y, obviamente, y es el tema que nos convoca, el pensamiento de la Reforma
protestante. Muy bienvenido, Manfred. Todo tuyo el espacio virtual del día de hoy para que puedas reflexionar en torno también a esta riqueza del mundo protestante. Ahí sí, ¿no? Ahí me escuchan. Bien. Bueno, gracias Raúl, gracias Josefina. Yo voy a comenzar a compartir algo aquí mientras los saludo. Y el título que introduce lo que vamos a conversar hoy es la Reforma Protestante y su legado cultural. Y pensando en el conjunto de la serie que ustedes han estado siguiendo, tal vez tendría que precisar al mirar este título que en este ciclo Arte y Fe, tal vez esta vaya a ser la exposición en la que menos se hable de arte y menos se hable de fe también, ¿no? ¿Por qué? Porque hay tanta cosa de la cual hablar que están, por supuesto, vinculadas con esos dos registros, con esas dos dimensiones de la vida. Pero este título, La Reforma Protestante y su legado cultural, nos remite no tan exclusivamente al arte y sobre todo no tanto a sus manifestaciones visuales, sino como a un impacto cultural de tenor más general, que incluye, por supuesto, un impacto muy sustantivo sobre la cultura escrita, ¿m? Pero también, digamos, sobre el curso de nuestra cultura en términos que exceden el área cultural estrechamente concebida e incluyen parte de su trayectoria política también. Al mismo tiempo, tengo que subrayar que el título apunta a la reforma protestante y sus consecuencias más inmediatas, digamos, o al siglo y medio que la sigue, y no a la historia general del protestantismo, ¿no? No hay modo razonable de intentar cubrir historia y características generales del protestantismo en sus 5 siglos en una exposición de este tipo. Yo quiero centrarme en lo que podríamos llamar la cultura clásica protestante de los primeros 2 siglos, primer siglo y medio, hasta fines del siglo XVII, desde sus inicios en 1517 hasta fines del siglo XVII. Y quiero tocar ese periodo de la siguiente manera, en 3 pasos fundamentales. Primero, intentando ofrecer una mirada forzosamente esquemática, ¿no? Pero una mirada general que nos dé ciertos puntos de referencia compartidos respecto de la trayectoria inicial de la reforma. Yo quiero detenerme en algunos hitos muy, muy brevemente para de la mano de ellos introducirnos en ciertos caracteres, ciertas tensiones, ciertas dinámicas fundamentales. Luego quiero referirme eh, de manera particular a un modo común de mirarla, que es subrayar su papel en la erupción del mundo moderno, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es un lente muy tentador al mirar la reforma. Decir, esto ocurre, un evento cataclísmico, digamos, si lo mire con ojos de simpatía o críticos, es en cualquier caso un hito colosal al comienzo del siglo XVI. Entonces, es muy tentador, ¿no? Al mirarlo, atribuirle un papel causal muy decisivo sobre los siglos que vienen en asuntos como surgimiento de la individualidad, de la tolerancia, de la ciencia moderna, de la secularización, del fenómeno moderno que fuere, ¿no? ¿Mm? Entonces quiero, tras introducirnos en un marco histórico que nos permita conversar sobre las interpretaciones que circulan de la Reforma, exponer muy brevemente lo común que es esa mirada, ¿m? Y luego pasar en un paso final a lo que más me interesa, que es una sugerencia algo distinta.
una manera algo distinta de mirar la Reforma, que es mirarla como un capítulo de la historia medieval, ¿no? De un medievo entonces entendido en términos cronológicos muy generosos, ¿no? Una época clásica, digamos, de la cultura occidental, que podríamos decir se extiende del siglo XII al XVII, eh, en cuyo tercio final, en ese caso, está la Reforma. No al comienzo de la modernidad, sino en el tercio final de esa unidad cultural que cubre esos siglos. Yo creo que esa es una mirada muy persuasiva que permite entender mejor la Reforma, que permite mejor entender tanto sus rupturas con la época medieval precedente como las continuidades con la época medieval precedente, que de lo contrario se nos tienden a escapar de la mirada. ¿M? Entonces, dicho eso, comienzo con dos caracteres, ¿no? Que están en esta imagen inicial, que son los caracteres de Lutero y Melanchthon, ¿no? Retratados por Cranach y Durero más de una vez. Aquí tenemos un relativamente joven Melanchthon y un Lutero eh, en, en su mediana edad, y Lutero describiendo de un modo muy característico la diferencia de rasgos de personalidad entre ellos, ¿no? Aquí está, digamos, poniendo el mismo Lutero sobre la mesa el carácter complejo, digamos, ¿no? De su propia figura, diciendo que yo tengo que luchar con chusma y demonios, por eso mis libros son belicosos, ¿no? Está apuntando al carácter fundamentalmente polémico de buena parte de su propia producción literaria previa. Soy el rudo pionero que tiene que abrir el camino, pero el maestro Felipe Melanchthon, viene luego suave y gentilmente, sembrando y regando apasionadamente, ya que Dios la ha dotado ricamente con dones. Y quiero tener estas dos figuras a la vista desde el comienzo porque de algún modo simbolizan los dos ingredientes que creo que debemos equilibrar, integrar de modo suficientemente em, atento a ambos, ¿no? El elemento que hay de ruptura con el pasado, que de algún modo está encarnado en la figura de Lutero, y el elemento de continuidad, que es muy significativo y que solemos olvidar, que está muy bien representado por la figura de Melanchthon, que llega como un joven profesor de 19 años, temprano a Wittenberg en 1519, que escribe la primera teología sistemática del protestantismo, y a una de cuyas obras, ¿no? Está prologando aquí Lutero cuando describe así los rasgos de uno y otro. Bien, hitos fundamentales que es interesante tener a la vista cuando comenzamos a recorrer esta historia. Hay múltiples cuadros representando a Lutero en la dieta de Worms en 1521, una de las muchas representaciones del siglo XIX de esa escena. Esto es cuando Lutero comparece ante Carlos V, pero la reforma, por supuesto, se ha iniciado unos pocos años antes, 4 años antes, en 1517, ¿no? Con la célebre presentación de 95 tesis que no están destinadas a iniciar un movimiento de esas características. Son tesis para discusión académica, ¿no? Son tesis para disputación. Un profesor medieval publica disputaciones, espera que otros profesores lo refuten, pero Lutero publica esto, lo envía a algunas otras autoridades dentro del Sacro Imperio, y esto da inicio a más que una disputa académica. Pero es muy importante partir notando ya que esto parte como un fenómeno universitario, ¿no? Luego se expandirá por otras instituciones, ¿no? de la vida europea, pero parte como un fenómeno universitario que muy rápido prende más allá de de la universidad. ¿Y cómo prende? ¿No? Como una sucesión de preguntas, porque si las tesis de 1517 son tesis vinculadas fundamentalmente con la pregunta por la salvación,
con la pregunta por la justificación, con la pregunta por el lugar de la fe en ella, eso naturalmente invita a otra pregunta, ¿no? Invita a que los interlocutores de Lutero pregunten, bueno, ¿y cómo sabemos si esto es disputado, que debemos hacerte caso a ti, o cómo debemos eh, dirimir entre las distintas autoridades que nos dicen distintas cosas sobre esto? De modo que la pregunta por la justificación abre esto, pero de golpe nos vemos arrojados a la pregunta respecto de la autoridad, ¿no? 1519, 1520 tenemos ya una ruptura más o menos abierta con el papado por lo mismo, de modo que los distintos ingredientes, ¿no?, que van a ir componiendo la doctrina protestante se van ya configurando. Y se va configurando también de a poco el mapa político que se va a volver a dibujar en base a la separación confesional de Europa. Hay algunos hitos muy importantes ahí. En las dietas imperiales, en las dietas del Sacro Imperio, se reúnen típicamente con la presencia del emperador, aunque no siempre, pero típicamente con su presencia, los príncipes electores. Y, y varias de estas son importantes en la historia temprana de la Reforma. Les mencionaba que la de 1521 es célebre porque este joven profesor está ya en ese momento ante el emperador Carlos V, y en ese momento es muy visible eh, que enfrentados Lutero y el emperador, no todos los príncipes electores se van a cuadrar con el emperador, sino algunos con Lutero. De modo que uno puede decir que políticamente la división confesional comienza a tener repercusiones a partir de esta dieta de 1521 a más tardar. En 1529 hay una dieta en que la protesta de los príncipes por la revocación eh, de la libertad religiosa que han recibido en 1526, parcial libertad religiosa, ¿no? Pero eh, la revocación de esa libertad en 1529 produce su protesta. Y esa protestatio aquí no es un alegato cualquiera, sino que es un término jurídico, ¿no? De modo que cuando eh, pasan a ser descritos como protestantes a partir de 1529, es por esto, ¿no? Es por un reclamo respecto de los derechos de los príncipes en materias de fe. em, que están viendo conculcados. Es decir, los derechos que habían sido concedidos, digamos, en 1526, los están viendo conculcados en 1529. Ante esto protestan y surge esta denominación de protestantes para designar a quienes adoptan esa posición. Y eso adquiere luego ya una definición doctrinal con documentos confesionales que, digamos, que uno puede ir a consultar para ver, bueno, ¿y qué es lo que creen, ¿no?, estos príncipes y quienes viven en sus territorios? Eso uno lo puede encontrar a partir de la dieta de 1530, la dieta imperial de 1530 en Augsburgo, que es cuando Lutero y Melanchthon justamente presentan la Confesión de Augsburgo, que es el primer documento confesional que expresa de modo sintético las doctrinas que caracterizarían a la Reforma en su tradición luterana. El siglo XVI es un siglo de confesiones de fe y catecismos como tal vez ningún siglo previo, ¿no? Esto incluye los documentos de este carácter por el lado de la Reforma Católica o Contrarreforma, ¿no? Los documentos que emanan de Trento, uno los puede poner al lado de los documentos que emanan de este tipo de dietas, de distintos sínodos calvinistas, y uno puede ver en el siglo XVI una aspiración muy ampliamente difundida a dar expresión sistemática, ¿no?, a lo que se cree, pero por lo mismo una tendencia fuerte a que se tracen líneas de división confesional muy, muy nítidas, ¿no? Bien. em,
Esas líneas de división confesional son líneas que dividen, por supuesto, a protestantes de católicos, ¿no? Pero son líneas que, aunque sea en puntos más finos, ¿m? Comienzan a dividir también a protestantes entre sí. Y ahí es importante simplemente tomar nota de cómo tempranamente están configurados eh, tres, cuatro bloques, ¿no? Uno puede decir que hay hay en un sentido dos bloques. Hay una reforma magisterial ¿m? Integrada por luteranos, reformados o calvinistas y anglicanos, y frente a suyo hay una reforma radical y hay un abismo muy profundo separando esos mundos. Esos dos mundos se sienten tan distantes entre sí como cada uno de ellos respecto del catolicismo, lo declaran repetidamente, ¿no? De modo que no hay aquí cuatro tradiciones que se vean como equivalentes de cara al catolicismo, sino tres por un lado y una radical por otro. Y a su vez uno tiene entonces la división dentro de la reforma magisterial respecto de cuestiones muy específicas, ¿no? En la comprensión de la Eucaristía y en preguntas de gobierno eclesiástico, ¿no? En preguntas respecto de si el gobierno eclesiástico recae fundamentalmente en forma sinodal o episcopal. ¿M? Y en este plano uno puede decir que anglicanos quedan como una suerte de vía media, ¿no? Entre reformados y luteranos, con una doctrina eucarística más bien reformada o calvinista y una forma de gobierno episcopal más bien afín a, a luteranos. Hago notar esto porque es muy común en siglos posteriores hablar del anglicanismo como vía media, como si fuera vía media entre protestantismo y catolicismo, ¿no? Pero eso es una manera de hablar que surge en el siglo XIX, ¿no? El siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, cuando se habla de anglicanos como una vía media, es como una vía media entre luteranos y calvinistas. Y entre estos mundos, digamos, hay evidentemente desde el comienzo tanto tensión como reconocimiento de una fundamental unidad. Muy bien expresado en esta carta de Calvino a Melanchthon, donde se ve que no tiene particular fascinación por el carácter de Lutero, digamos, ¿no? Dice con su gusto por tronar. ¿m? Se refiere justamente al carácter intempestivo de Lutero, con su gusto por tronar, tu Pericles se deja llevar más allá de lo admisible. Todos reconocemos estar en deuda con él, ¿no? O sea, afirma aquí la unidad fundamental y yo estoy contento con estar sometido y no tengo problema en que él tenga la mayor influencia siempre que sepa comportarse con moderación, porque en la iglesia siempre hay que estar en guardia, no sea que estemos obrando con demasiada deferencia hacia un hombre. Así que tenemos, antes de llegar a la mitad, siquiera del siglo XVI, líneas confesionales crecientemente nítidas y al mismo tiempo una clara concepción de pertenecer a un mismo movimiento, a un mismo fenómeno como se quiera describir. Y junto con esto tenemos también una expansión territorial que se puede retratar de muchas maneras. Aquí escogí retratarlo a partir de la correspondencia, porque esto es la correspondencia de Calvino, y escogí retratarlo con la correspondencia porque esto es un siglo de grandes escritores de cartas. Y tenemos eh, una cantidad de cartas preservadas, gracias a que también es un siglo ya con imprenta funcionando, una cantidad de cartas preservadas que no tiene comparación con nada del mundo previo, ¿no? Entonces, de cualquiera de estas figuras, de Lutero, de Melanchthon, de Calvino, tenemos 10.000 cartas, ¿no? En promedio conservadas. Y por lo mismo, es interesante ver hacia dónde se dirigen esas cartas también. Y uno puede ver cómo en los primeros años estamos hablando eh, de un rayo geográfico más o menos limitado, ¿no? Correspondencia dentro de Suiza, en el caso de Calvino, pero pasan unos pocos años y uno ve que ese mismo reformador está escribiéndole ya al norte de Europa
completos, ¿no? A Escocia, al norte de Francia, a Escandinavia, a Polonia y así hasta el final de sus días. Vemos que se expande la correspondencia de, de Calvino. ¿Mm? La expansión hacia Europa oriental, ¿no? Polonia, Transilvania, em, es particularmente interesante porque suele caer fuera de nuestra mirada. Nosotros nos imaginamos la reforma como un fenómeno propio del mundo alemán, del mundo angloparlante y del mundo escandinavo, fundamentalmente con algunos focos en el mundo francófono, ¿no? Y por el contrario, ¿no? Vemos las zonas mediterráneas como preservadas para el catolicismo. Pero en Europa Oriental tenemos un panorama mucho más variado, ¿no? Amplias zonas geográficas donde hay una convivencia mixta de católicos y protestantes de distintas tradiciones por periodos muy largos. Eh, y eso contrasta, por supuesto, con la imagen que nos es más conocida, ¿no? La imagen que nos da el corazón de Europa, que es la imagen de una Europa no solo dividida en textos confesionales, sino en guerras confesionales. Y tenemos que tener presente que estas dos cosas son parte de la historia, ¿no? Hay una historia de conflicto desgarrador y que arrasa con Europa como no volvería a ocurrir hasta la Primera Guerra Mundial, ¿no? Eso es un hecho, pero también una historia larga de coexistencia durante los siglos XVI y XVII, eh, más allá de las diferencias confesionales. Y de nuevo, tal como uno, digamos, quiere aquí hacer justicia a los elementos de continuidad y discontinuidad con la historia previa, bueno, en lo que se refiere a la relación entre contemporáneos hay que hacer justicia a la presencia de estos dos elementos, ¿no? Aquí hay conflictos muy profundos y al mismo tiempo, ¿m? Uno podría decir que en los estudiosos em, de, em, de la tolerancia en el siglo XVI y XVII durante las últimas 2 décadas ha ido cada vez más girando el énfasis hacia un reconocimiento ¿m? de, de una cierta capacidad para vida compartida en medio de la tensión. Pero en fin, de todos modos vale la pena tener presentes aquí los grandes conflictos, algunos de los cuales son más nítidamente conflictos religiosos que otros, ¿no? Por eso aquí en el título puse guerras de religión eh, como una pregunta. Una pregunta que para algunos de estos conflictos puede responderse de modo inequívoco ¿m? O medianamente inequívoco, eh, pero una pregunta que para otros conflictos merece más dudas, ¿no? ¿Por qué? Porque los fenómenos históricos de esta naturaleza siempre son multicausales, ¿no? La gente no va a la guerra usualmente por una cosa, ¿no? Sino que va porque hay conflictos bélicos cruzados con intereses económicos, con preocupaciones religiosas, y hay que hacer justicia a esto cuando uno describe el fenómeno. Entonces, es muy común hoy día que veamos eh, politólogos describiendo estos fenómenos como guerras de religión. Sale muy fácil resumir esto como si todos fuesen conflictos religiosos, a los que luego hay que dar solución mediante la secularización del Estado europeo. Pero luego uno va a leer historiadores en vez de politólogos y se encuentra con un panorama mucho más complejo, ¿no? En que, por supuesto, el ingrediente religioso está presente, pero donde a veces ¿m? eh, estas supuestas guerras de religión tienen a protestantes aliados con católicos luchando contra otros protestantes y uno dice, vaya, tal vez esto no es una guerra de religión, ¿no? Sino una guerra por esas cosas por las que más comúnmente suele ir a la guerra la gente, ¿no? Tierra, riquezas, honor, etcétera. En cualquier caso, hay cuatro grandes conflictos que vale la pena tener presente cuando uno piensa en la división de Europa en este periodo. Lo primero es la guerra de Esmalcalda, que es la guerra que muy breve, por cierto, que tiene lugar tras la muerte de Lutero, y es la guerra en la que el emperador Carlos V derrota a los príncipes luteranos, que están agrupados justamente en la Liga de Esmalcalda, que por esto da nombre a la guerra.
conflicto breve que no es particularmente destructivo. En cambio, las guerras francesas de religión, que es una serie de conflictos sucesivos, esto sí, ¿no? Que uno entra en un campo que por lo pronto es de guerra civil, y eso suele, eh, al margen del ingrediente religioso, ya ser particularmente disruptivo de la comunidad, y aquí es el caso. Mucho más difícil, ¿no? El caso de la Guerra de los 30 años, que es la gran guerra europea del siglo XVII, pero que, como decía, está atravesada por una serie de otros ingredientes también. Y, y muy significativo el caso, por último, de la Guerra Civil Inglesa. ¿Por qué? Porque ahí uno tiene un enfrentamiento que uno puede caracterizar como un enfrentamiento entre puritanos y anglicanos, pero también como un enfrentamiento entre la corona y el parlamento, ¿no? Y a medida que pasan las generaciones, los historiadores se inclinan a dar más peso a uno u otro de estos ingredientes, pero claro, es en el contexto de esa guerra, que llegan a su madurez intelectual figuras como Hobbes, John Locke, los padres del pensamiento político moderno de la tradición liberal, y su mirada, ¿no?, sobre la vida política se forja, en buena medida bajo la impresión de este tipo de conflictos, y por lo tanto bajo la idea de que la pasión religiosa es especialmente explosiva y hay que de algún modo contenerla, privatizarla, o de algún modo disminuir su influencia sobre la vida eh, pública. Y de ahí, ¿no? De ahí esta común tendencia que les mencioné al comenzar, la tendencia a interpretar la reforma como si fuese especialmente decisivo su papel en la irrupción del mundo moderno. Y claro, ella va de algún modo de la mano de la explosión en el uso de la imprenta. Ella nos invita a preguntarnos si acaso es tan nítida la distinción entre una reforma y una revolución. Aludía antes a la diferencia entre las reformas magisteriales y la reforma radical, y uno puede decir que hay un cierto impulso revolucionario en algunas ramas de la reforma radical. Bueno, algunos críticos dirán, no, no, la reforma misma es una revolución, mientras que dentro de la tradición magisterial de la reforma se tenderá más bien a decir, no, no, esto es una reforma justamente por contraste con la reforma radical que tiene un carácter eh, revolucionario. Pero este tipo de preguntas, o preguntas por el carácter crecientemente voluntario que tiene la creencia una vez que, dependiendo en qué parte de Europa vivo, podría yo tener una creencia distinta, ese tipo de preguntas dan pie a este tipo de interpretaciones, ¿no? Interpretaciones que pueden ser interpretaciones elogiosas de la reforma, como aquello que abre la puerta a todas las bondades del mundo moderno, o bien interpretaciones que pueden ser críticas de la reforma, como aquello que abre la puerta a todas las maldiciones del mundo moderno. Y como el mundo moderno tiene, digamos, maldiciones y bondades, por supuesto estas dos interpretaciones circulan en múltiples maneras. Y aquí les comparto dos muy conocidas, más la de Ernst Troeltsch, porque es una figura importante del siglo XIX, ¿no? La obra que tengo aquí al lado, La Reforma Involuntaria de Brad Gregory, es una obra más reciente, pero la interpretación de Troeltsch es una interpretación nacida en el seno del protestantismo liberal del siglo XIX, y esto es una, una defensa, ¿no?, del protestantismo eh, como germen de aspectos positivos del mundo moderno, mientras que la obra de Brad Gregory, profesor de la Universidad de Notre Dame, eh, más bien procura defender la tesis contraria, ¿no? La idea de que la reforma involuntariamente, ¿no?, como lo sugiere su título, es lo que condujo a la secularización de nuestra sociedad. Aquí yo no quiero
entrar en esta discusión, ¿no? Y ni menos intentar dirimir dentro eh, de ella, ¿no? Hay muchas maneras en que se puede configurar este debate según cuál sea el elemento del mundo moderno en el que uno esté pensando y según cuál sea ese elemento, por supuesto, tenderá uno a dar respuestas eh, distintas, ¿no? Y creo que en muchos casos uno tendrá que buscar vías medias muy equilibradas, ¿no? Como la que me parece que en esta cita refleja Herbert Butterfield, un historiador inglés de la primera mitad del siglo XX, quien, hablando del lugar de la reforma en la historia de la tolerancia, lo formula así, ¿no? Él está respondiendo a quienes dicen la reforma es el origen del mundo más tolerante que tenemos hoy. Y está criticando, ¿no? esa visión, pero no la está desechando del todo, sino que está formulando así el asunto, ¿no? Está diciendo, es fundamental la cuestión de si acaso vemos a los protestantes del siglo XVI como hombres que luchaban por la irrupción del mundo moderno mientras los católicos procuraban salvar la media, ¿no? Una lectura que inevitablemente es algo anacrónica, dado que el mundo moderno no se lo pueden imaginar los protestantes del siglo XVI. Entonces, es fundamental la cuestión de ese caso, imaginamos las cosas así, cosa que Butterfield está sugiriendo que no hagamos, o si acaso nos abrimos a entender el conjunto del presente como hijo del conjunto del pasado, con el presente emergiendo en ese sentido de la lucha entre católicos y protestantes. Según cuál sea el tópico, ¿no? Según cuál sea la dimensión de la vida moderna que uno mire, esto habrá que formularlo de maneras distintas. Pero a mí me parece que esto es una manera muy razonable de enfocar estas cosas, ¿no? Uno no puede decir la reforma da origen al mundo moderno, ¿no? Las tensiones entre el mundo protestante y el mundo católico en el siglo XVI, en algún sentido, sí dan origen al mismo. Ahora, y este es el punto con el que me interesa ir cerrando en lugar de la idea de la reforma como cuna, digamos, del mundo moderno. ¿Qué pasa si la situamos dentro de una historia eh, más amplia que no necesariamente describimos entonces a partir de la frontera del siglo XVI como inicio del mundo moderno? Nuestra formación escolar ya nos condiciona a esto, ¿no? A pensar que imprenta, reforma, ciencia y descubrimiento de América son fenómenos más o menos contemporáneos que juntos dan origen al mundo moderno. Pero uno puede pensar las cosas, creo, y creo que es más persuasivo, de una manera bastante distinta, en que en realidad todos esos fenómenos son parte de una unidad cultural e intelectual que se extiende desde el siglo XII hasta el siglo XVII. En lugar de pensar entonces en mundo medieval, digamos desde algún oscuro lugar del siglo sexto o séptimo hasta el siglo XV, y luego aquí, reforma y renacimiento dando origen al mundo moderno, en lugar de eso, parece que uno puede pensar en los siglos XII a XVII como una unidad cultural e intelectual, dentro de la cual, por supuesto, hay muchos momentos de menor o mayor ruptura. Y parece que tiene sentido situar la reforma ahí, ¿no? Y decir en ese sentido que, como lo dice Stephen Osment en esta cita que incluyo acá, la reforma fue tanto la culminación como la trascendencia de la historia intelectual y religiosa del medioevo. ¿Por qué defender esta idea? Primero, diría yo, porque institucionalmente esta es una historia de expansión de las universidades y las universidades son, digamos, la institución medieval por antonomasia, son la gran creación del mundo eh, medieval en la que aún nosotros vivimos, de la que aún bebemos em,
De hecho, como mencionaba al comenzar la exposición, la reforma nace como un fenómeno universitario, nace de prácticas distintivamente universitarias como la disputación, y esto está muy bien recogido en esta afirmación de David Steinmetz. Fue la comprensión medieval del oficio de un doctor, y no la comprensión moderna de la libertad de conciencia, lo que se encontraba tras el actuar de Lutero. Pero al margen de cuál sea el móvil tras el actuar de Lutero, uno puede dar una mirada a la historia de fundaciones. No voy a leer aquí la lista completa que les estoy proyectando ahí, eh, pero es una lista bastante imponente, ¿no? Y uno puede decir que esto está en perfecta continuidad mm, con el mundo medieval, y que a esto habría que añadir el hecho de que en paralelo con estas fundaciones, muchas veces en lugares cercanos, digamos en el punto confesionalmente fronterizo más cercano, es común que se esté fundando una equivalente institución católica, ¿no? ¿Mm? Marburgo es la primera universidad no transformada por el protestantismo, sino fundada desde cero, pero luego uno tiene muchos casos, ¿no? En que surge un año una universidad protestante como Helmstedt en 1576, y el mismo año surge en territorios católicos relativamente cercanos una equivalente universidad católica como Würzburg en este caso. De modo que uno tiene una historia constante, ¿no? Eh, de, eh, de disputa, por supuesto. De competencia, podemos decir. Aquí uno empieza por primera vez a tener universidades que están compitiendo con otras universidades. ¿M? Y al mismo tiempo, ese proceso es un proceso eh, de expansión de una institución característicamente medieval como es la universidad. Entonces creo que ese es un primer argumento para mirarlo así. Un segundo argumento tiene que ver con la lengua y la cultura intelectual cultivada dentro de las universidades. En la primera o segunda de las imágenes que les compartí aparecían las distintas dietas imperiales que son relevantes para el temprano desarrollo de la Reforma, pero aparecía mencionada también la primera traducción de la Biblia, o más específicamente del Nuevo Testamento al alemán, que es de 1522. Y naturalmente esto desempeña un papel o ocupa un lugar muy importante en nuestra imagen del protestantismo, ¿no? La idea de que aquí la Biblia fue pasada a lengua vernácula, el culto comenzó a tener lugar en lengua vernácula. Por supuesto, esto es muy, muy central, ¿no? Y no pretendo minimizarlo, eso es uno de los elementos de novedad o ruptura, si se quiere ponerlo así. Pero solemos perder de vista que en paralelo con eso, hay un continuado uso del latín, no solo en el sentido de que se continúe cultivando como la lengua propia de la universidad, sino que se continúa produciendo literatura en latín para la vida eh, académica, ¿no? Esto es el Nuevo Testamento alemán de 1522, Biblia, das ist die ganze Heilige Schrift, Deutsch, etcétera, etcétera, ¿no? Em, Esto, insisto, es un ingrediente muy fundamental de la historia, pero ha opacado completamente otro ingrediente que, si lo tuviéramos a la vista, nos ayudaría a tener más presente la continuidad, que es eh, la producción no solo de todo tipo de literatura latina, sino incluso de nuevas Biblias latinas, ¿no? Es decir, cuando los reformadores y los protestantes de las siguientes generaciones eh, están descontentos con la Vulgata, no solo van al arameo, al em, griego para producir sus traducciones del texto bíblico, sino que van ahí para producir nuevas Biblias latinas. ¿Por qué? Porque en el mundo universitario esta es la lengua que se sigue usando. Y por tanto, si vamos a estar eh,
hablando de estos asuntos, discutiendo sobre estos asuntos, de un modo que no esté circunscrito a nuestras fronteras nacionales. Si el mundo universitario sigue siendo un mundo internacional, si la gente de Ginebra quiere seguir discutiendo con la gente de Uppsala o de Danzig en la actual Polonia, bueno, hay que compartir una misma lengua y por eso tenemos aquí una ilustración de esto, ¿no? La Biblia latina Tremelius para el Antiguo Testamento, Franciscus Junius para el Nuevo. Y así como esto ilustra la continuidad de la lengua, tenemos una continuidad también en las preocupaciones. Se suele subrayar mucho que, que aquí hay una vuelta radical sobre la Biblia y de nuevo, ¿no? Es efectivamente así y tiene sentido subrayarlo, pero muchas veces se comete el error de describirlo como si eso implicara una ruptura con la tradición filosófica clásica cultivada en las instituciones cristianas hasta este momento. Y, y sencillamente no es así, ¿no? Una vez que uno empieza a levantar esta pregunta y pregunta, bueno, ¿y qué pasaba con Aristóteles? ¿Qué pasaba con Cicerón? ¿Qué pasaba con Platón? En el siglo XVI, una vez que se produce la división confesional? Bueno, si uno levanta esa pregunta y la levanta buscando no lugares comunes, digamos, en Wikipedia, sino estudiando el currículum de las universidades, viendo qué están estudiando, qué publican los profesores, uno se empieza a encontrar con un panorama muy bien retratado por esta frase de un gran historiador del Renacimiento, Charles Schmitt, quien dice que, respecto de la tradición de comentario de Aristóteles, casi se puede decir que desde 1550 hasta 1650 la tradición de comentario de Aristóteles era más fuerte entre los protestantes que entre los católicos. Esto puede ser exagerado, ¿no? Ese más fuerte. ¿Por qué? Puede ser exagerado. Porque es una tradición fortísima donde quiera que uno se sitúe en el mapa europeo del siglo XVI y XVII, ¿no? Es decir, creo que si hubiera que corregir algo, esta afirmación de Schmidt, eh, mm, la corrección consistiría no en negar lo que dice, pero sí en decir que si uno mira la producción intelectual, si uno mira con qué libros están enseñando, si uno mira qué comentarios están publicando, los profesores de ética, los profesores de teoría política, en las instituciones protestantes del siglo XVI y XVII, y mira a su vez las católicas, lo que uno va a encontrar es una tradición supraconfesional. Una tradición compartida que en ese momento logra subsistir en medio de los conflictos que dividen al continente. Y así para ir cerrando ya esto y no extenderme en este punto en exceso, uno puede, creo, hacer justicia, ¿no? A estos dos elementos de ruptura y de continuidad. Suele recaer de modo em, eh, muy, muy exclusivo el acento sobre lo que hay de ruptura, ¿no? Y mirando ahora con siglos, con 5 siglos, ¿no? De distancia, creo que tenemos un deber de hacer justicia a lo que ocurre aquí, prestando más atención, ¿no? Al hecho de que esa ruptura existe, por supuesto, pero que aquí hay una tradición intelectual, cultural, institucional, que a lo largo de los siglos XII a XVII se sostiene muy viva y ricamente, por mucho que dentro de eso uno tenga que hacerle espacio a lo que hay de disputa y de contestación, ¿no? Y cierro con esta cita de Stephen Osment, y los reformadores emergen así, hablando tanto desde como contra su pasado medieval, oponiendo texto bíblico a texto bíblico, canon a canon, tradición a tradición. Y dije que en esta exposición no habría mucho de arte, pero tengo que compensar cerrando con algo así y simplemente quiero cerrar con una imagen que ilustre que esto que sugirió
en estos últimos 15 minutos no se limita a la cultura escrita y a la vida universitaria, sino que hay una continuidad que se puede ilustrar también mirando a veces el arte religioso también dentro de los templos, ¿no? Y estamos acostumbrados a pensar en el barroco como el estilo cultural más propio de la Contrarreforma, como el estilo que llega también a nuestro continente y como algo que, digamos, el frío y iconoclástico protestantismo habría acabado, ¿no? Y esto es no es que esa imagen sea completamente falsa, ¿no? Pero esto es una un buen recordatorio, ¿m? De que también en esto hay elementos de continuidad. Esto es un templo del movimiento que se conoce como barroco campesino en el sur de Suecia, un barroco campesino porque es un barroco cultivado en templos de madera, ¿no? Esto es una de las catedrales del barroco campesino eh, que nos puede servir para recordar que también en este campo, ¿no? Hay no solo rupturas, sino continuidades importantes que muchas veces perdemos de vista en nuestra mirada de este capítulo de la historia religiosa de Occidente. Y con eso creo que puedo dejar de compartir. Parece que ya lo hice. Y pasamos entonces a la conversación con ustedes, ¿no? Sí, muy bien. Muchísimas gracias, Mafre. Creo que muy interesante la charla que nos has podido compartir. Yo voy a partir con una pregunta para dar paso, además animando a las demás personas. Pero voy a partir desde el día de hoy y de una experiencia personal, anticipando también la próxima actividad que se viene, que es la de Vivamos la Ciudad, donde vamos a visitar el Cerro Concepción, el Cerro Panteón, el Cerro Alegre en Valparaíso. Y una de las cosas que uno percibe es la común y feliz convivencia que tuvieron personas de distintos credos, por lo menos en esos cerros, eh, y generando también una característica bastante particular en la sociedad porteña. Nos acabas de explicar acerca de esa falsa animosidad o más bien moderada animosidad que podía haber desde el siglo 16 en adelante. ¿Tú crees que aquella animosidad entre credos, más bien situada en un debate teológico positivo, fue como más bien crecido o inventado desde una historiografía o politología del siglo XIX, más bien desde una visión confrontacional? ¿O hay una realidad que se traspasa porque efectivamente siglo XIX, siglo XX, por lo menos en nuestro país, se percibe esa animosidad, esa enemistad que, por ejemplo, da origen, para acercarnos un poquito a la realidad santiaguina, a lo que será el cementerio católico cuando se abre el patio de disidentes en el cementerio general? Claro, yo diría, la animosidad no es inventada, ¿no? No es una proyección del siglo XIX hacia atrás. Por supuesto, eh, uno puede decir que incluso las divisiones dentro de la reforma obedecen al hecho de que estamos ante un mundo que toma muy en serio cada aspecto de lo que cree, y si uno toma muy en serio cada aspecto de lo que cree, bueno, entonces uno está dispuesto a que a veces haya quiebres como muy trágicos, pero quiebres al fin a propósito de eso. De modo que la pasión puesta por los individuos en esto no tiene nada de inventado o proyectado hacia atrás. Otra cosa, otra cosa es que los conflictos sangrientos de ese mundo tengan que ser explicados principalmente por su factor religioso, ¿no? Y ahí es donde yo creo que las cosas sí requieren de una precisión porque em, esa idea de que son
de que todos estos conflictos son fundamentalmente conflictos religiosos, supone que la religión ya sea en ese momento un ámbito separado de la vida al que uno le puede atribuir el papel de causa fundamental, ¿no? Pero ocurre que esa separación, esa idea de que existe la religión como algo separado de las otras esferas de la vida, eso mismo es un fruto tardío de este desarrollo, ¿no? Entonces uno podría decir, bien, las guerras de religión no es que no hayan sido guerras, es que la dimensión religiosa no está tan nítidamente separada de las otras dimensiones de la vida como para que uno pueda siquiera plantearse bien esta pregunta en cada uno de estos casos, ¿no? ¿Mm? Eso no significa decir, eh, es decir, esto no es una estrategia para lavarle las manos de las iglesias, ¿no? Uno puede decir, no, no, por supuesto las iglesias muchas veces fueron responsables de no haber contribuido a calmar el celo de los príncipes y muchas cosas por el estilo, ¿no? ¿Mm? Pero eso es distinto de decir ese celo es un celo exclusivamente religioso que explica que hayan ido a la guerra con los otros príncipes, ¿no? Entonces, esos fenómenos son los que tenemos que distinguir para formarnos una imagen adecuada de cuál es el lugar, digamos, de la religión en, en capítulos, digamos, no muy laudables de los siglos XVI y XVII. Pero claro, la lectura predominante sigue siendo la lectura según la cual eh, como la religión produce este tipo de violencia, necesitamos sacarla de la vida pública. ¿Mm? Es una lectura que puede conducir en concreto a un rango de distintas maneras de concebir la relación entre religión y política, pero creo que en cada uno de esos casos eso merece ser revisado porque, claro, parte del supuesto de que ya existe en ese momento la religión como una esfera de la vida separada de las otras, donde uno puede identificar claramente, bueno, su papel causal respecto de de las guerras, ¿no? Y después diría una cosa más que tal vez conecta más con lo que decía respecto a las posibilidades de convivencia en los siglos posteriores, porque a veces esa capacidad de convivencia se da por una buena razón y a veces no, ¿no? Porque eh, uno, uno puede decir, mire, si esto nos conduce a pelear, mejor no creamos esto o no le demos tanta importancia a esto, ¿no? Y dejar de pelear por ese recurso, digamos, por, por ese modo de enfrentarlo. O bien, uno puede decir, vaya, tal vez en estas mismas cosas que creemos y que tanto nos importan, debiéramos encontrar motivos para tratarnos mejor. Esas son dos maneras muy distintas de llegar a una convivencia como la que uno quiere tener, ¿no? ¿Mm? Y por supuesto, para el observador externo nunca es fácil decir cuál de esas dos cosas es la que está teniendo lugar, ¿no? Entonces, claro, cuando uno mira el siglo XIX y el siglo XX, nuestro propio siglo, y dice, bueno, a veces las cosas son tensas, pero no son como en el siglo XVI y XVII, bueno, uno no siempre sabe si eso es por una buena razón o no, ¿no? ¿Mm? Eh, porque dejar de pelear, porque en realidad las cosas ya no nos importan, no es particularmente virtuoso, ¿no? Uno puede decir, bueno, es virtuoso si uno logró encontrar en las propias creencias motivos que lo ayudan a convivir bien a pesar de estar en posiciones distintas, me parece. Perfecto, muchas gracias. Bien, vamos a pasar con las preguntas de los que han dejado en el chat. Luis Barrera pregunta, mucho se habla de la reforma de Lutero debido a una supuesta corrupción de la iglesia. Sin embargo, fue su comprensión sobre la Eucaristía, entre otros, lo que marca su actuar. ¿Qué antecedentes maneja al respecto? Sí, la contraposición entre corrupción de la iglesia y restantes motivos es pertinente, ¿no? Em, porque la denuncia
de la corrupción no es que sea inexistente, pero está extendida y es compartida, por supuesto, por muchas personas que no rompen con la Iglesia Católica, ¿no? De modo que la simple constatación de la corrupción no es un motivo fundamental de la reforma, ¿no? Uno puede ser un miembro activo del Concilio de Trento, digamos, y estar de acuerdo en ese diagnóstico. Y en general están de acuerdo en ese diagnóstico. Y en ese sentido, claro, la reforma no es una respuesta a simple corrupción, eh, o al menos no es una respuesta a simple corrupción de las costumbres o de la práctica, sino que es una pregunta respecto de si no hay además corrupción doctrinal, ¿no? Claro, uno de los ámbitos donde se da esa pregunta es el ámbito de la Eucaristía, como menciona la pregunta, hay algunos más también, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Es una disputa que se da en un contexto de muy ampliamente compartido diagnóstico sobre corrupción de las costumbres, pero donde lo distintivo es la inquietud doctrinal, ¿no? No se produce un cisma por malos hábitos, ¿no? Sino que se produce una división respecto de cuál es la comprensión correcta de la justificación de la autoridad eclesiástica, de la Eucaristía. Estos son los puntos fundamentales. Por supuesto, uno, de nuevo, ¿no? A 5 años de distancia, uno puede subrayar que eso es una porción de la teología, uno puede decir eso es el 10% de la teología, y tenemos acuerdo sustantivo en doctrina de la creación y en cuánta cosa más, por supuesto, ¿no? Pero son puntos muy decisivos al mismo tiempo, ¿no? No voy a entrar ahora en detalles de la doctrina eucarística luterana, que son muy complejos, y aquí cada una de las partes, ¿no? No solo hay diferencias muy finas entre católicos y luteranos, sino también entre luteranos y reformados, ¿no? Bien, justamente la siguiente pregunta de Josefina Tocornal dice, ¿cuál sería la diferencia fundamental entre la Iglesia luterana y la anglicana respecto a lo teológico o dogmas y a la manera en que se organizan entre estas iglesias o comunidades? Sí, perfecto. El, em, el mundo luterano mantiene fundamentalmente un régimen de gobierno episcopal, es decir, los obispos son quienes gobiernan la iglesia, ¿no? ¿Mm? Y el mundo calvinista sitúa, calvinista y reformado son dos expresiones que aquí estoy usando como equivalentes, ¿no? Calvinista es la común hoy, desde el siglo XIX en adelante, en el mundo del siglo XVI, reformado es el título común. Em, Ese es un mundo donde la autoridad eclesiástica reside fundamentalmente en instancias sinodales, es decir, en un cuerpo de ancianos que llevan el título de presbíteros. Esto, según en qué tradición eclesiástica uno esté, por supuesto, presbítero puede significar algo levemente distinto. Presbítero es el título ocupado aquí para los ancianos de la iglesia que la gobiernan de modo sinodal. Y esa es una diferencia fundamental, digamos, entre luteranos y reformados. Y en esto ocurre que la iglesia anglicana está alineada con la luterana, ¿no? De modo que el gobierno eclesiástico en el mundo anglicano es de carácter episcopal también, mientras que en el resto de las diferencias doctrinales, el mundo anglicano es más bien deudor de la teología calvinista. Es decir, en la comprensión de la Eucaristía, por ejemplo, ¿no? Anglicanos están en esa posición, y es por eso que decía que anglicanos son esta curiosa vía media, pero no vía media entre protestantes y católicos, sino entre reformados y luteranos. Bien, Luis Barrera dice, en la mente de Lutero, ¿esperaba que la revolución llegara a tal escala? Yo diría que no, ¿no? Eh, mm, esto, eh, esto tiene, por supuesto, algo de, mm, de azaroso en el sentido de que el instrumento, digamos, con que se inicia todo, las 95 tesis, como comentaba, eh, no tiene el carácter revolucionario que hoy se le tiende a atribuir, ¿no? Hoy día, cuando uno ve retratos de Lutero, clavando las tesis en las puertas del templo, parece un acto tremendamente disruptivo, ¿no? Em,
Y entonces uno tiende a interpretar la historia posterior a la luz de ese acto y a decir, ah, está procurando dar inicio, ¿no? A una revolución, no sabe si le va a resultar, pero espera por supuesto que le resulte, si no, no se embarca en algo semejante. Es muy distinto si uno dice, esta puerta es el diario mural de una ciudad universitaria. Aquí la gente pega cosas que se va a discutir en sede universitaria. ¿M? Eh, eso no vuelve insignificante el acto, pero lo dota de unas proporciones muy distintas, que luego crecen eh, contra lo esperado por Lutero. Y por supuesto, esto es una llama que además se podría haber apagado mucho más temprano eh, por otras razones accidentales, que es el modo en que actúan los príncipes de las distintas regiones del Sacro Imperio, ¿no? Porque cuando uno tiene a Lutero en la dieta de Worms compareciendo ante el emperador, ¿no? Uno podría perfectamente imaginar que eso termina con, eh, con su muerte y el fin del movimiento, ¿no? Y sin embargo, hay un número importante de príncipes que en ese momento, ¿no? Se inclina por darle protección. Con esa protección logra salir de ahí, permanecer oculto durante el año en que traduce el Nuevo Testamento, de modo que, por supuesto, aquí hay una conjunción de factores que hacen que fuera por algo, en algún sentido, imprevisible. Aunque introduzco un pequeño matiz a esto de cierta importancia, y es el hecho de que eh, por el modo en que acabo de narrarlo, podría parecer que hay un foco exclusivo de inicio al comienzo, que es la ciudad de Wittenberg y sus profesores. Pero, pero esto es algo que en mayor o menor medida está teniendo lugar en muchos lugares. Uno puede decir que esto es un movimiento que no es que arranque en Wittenberg y luego aparezcan algunos que siguen a Lutero en parte y que por eso tratamos como una tradición distinta, la tradición reformada, sino que son brotes más bien simultáneos en muchos lugares de Europa, que están conectados, por supuesto, porque hay inquietudes respecto del estado de la iglesia que atraviesan el continente ya por mucho tiempo, ¿m? De modo que uno puede decir, bueno, no era previsible que tuviera lugar exactamente esto, pero algo, bueno, cuando hay múltiples focos que, que empujan en esa dirección, bueno, que algo así ocurriera eh, no es particularmente extraño. Ricardo Cortés pregunta, ¿cree posible que el pensamiento liberal se podría haber desarrollado sin la reforma protestante? Esto en parte depende de si uno piensa la pregunta en relación con el pensamiento protestante o con el hecho de que Europa quedó confesionalmente dividida, ¿no? Porque esas son dos maneras muy distintas de plantearse la pregunta, ¿no? Eh, uno podría decir que del pensamiento de los reformadores, tal vez no brota ninguna semilla eh, que directamente conduzca al desarrollo de esa tradición liberal. Pero del hecho de la división confesional de Europa, eh, bueno, eso tal vez es distinto, ¿no? Uno puede decir, bueno, eh, dividida Europa en términos confesionales por las ideas que fuere, hay un contexto que tal vez es más proclive, ¿no? Al surgimiento de una tradición como esa. Esto, por supuesto, es un motivo de abundante disputa y hay gente que diría que también de las ideas de los reformadores se siguen elementos que abonan, digamos, la tradición liberal. Yo soy muy escéptico de esa lectura, no es el lugar ahora para entrar en eso en detalle, pero efectivamente es un campo respecto al cual hay, hay significativa discusión. Y una última pregunta es del profesor Emanuel Pino que dice, ¿qué textos nos recomiendas para acercarnos a la reforma?
Bien, ahí em, diría de partida, em, estamos ante un periodo al que es muy atractivo acercarse a través de biografías. Y varios de estos personajes se prestan para eso. Yo les mencionaba, por ejemplo, la cantidad de cartas conservadas de cada uno de ellos, también por el lado católico, por cierto, ¿no? Em, Erasmo ha sido llamado el patrono de los escritores de cartas, ¿no? Entonces, y eso que no tenemos para los siglos previos, hace que a contar de este momento uno pueda encontrar eh, g- grandes biografías de cualquiera de estas figuras, ¿no? Em, mi titubeo, mi silencio se debe a que estoy buscando títulos en castellano, ¿no? Porque si pasamos al inglés se me viene a la mente una serie de títulos de inmediato, pero la biografía de Lutero de Kaufmann. Pierdo en este minuto el nombre de pila de Kaufmann, pero publicada en Editorial Trota el año 1517. Es una buena biografía breve en inglés para Calvino, Bruce Gordon, John Calvin. Em, en fin, hay muchas introducciones biográficas a los distintos personajes involucrados que vale la pena mirar. Para historias generales del periodo, hay periodos, hay historias más enfáticamente orientadas a la narración de los hechos, por supuesto, y hay historias más atentas em, a dar cuenta también de los problemas teológicos que mueven a los actores, ¿no? Em, y es muy difícil contar la historia de un modo que logre transmitir bien esos elementos teológicos sin entorpecer la narración, digamos, pero diría que las historias globales del periodo pueden clasificarse así, ¿no? Entre las más puramente narrativas y las que quieren incorporar algo mejor el eje teológico. Entre las más puramente narrativas, probablemente la mejor, aquí lamentablemente tengo que pasar al inglés, yo no tengo presente en este momento en castellano algo que yo recomiende con plena confianza. Entonces, Dear My McCulloch, lo voy a escribir en el chat porque eh, no quiero que se pierda el nombre. eh, The Reformation, Europe's House Divided, creo que es el título o el subtítulo. Eso es una gran historia global del periodo. McCulloch también tiene una biografía de Cranmer, el primer arzobispo anglicano. ¿Mm? Em, pero en fin, esto es un campo en el que tantas dimensiones, ¿no? Uno puede cubrir este periodo mirando historias de las imprentas protestantes, historias de las universidades, historias de la tolerancia en la época de la Reforma. Yo tengo en mi página de academia.edu, publicado un pequeño ensayo de recomendaciones bibliográficas sobre la Reforma, que lo puse ahí a propósito de los 500 años de la Reforma perdón, el 2017. Entonces ahí recomiendo todo tipo de literatura sobre distintos aspectos. Si es que alguien quiere ver más cosas, puede encontrar tal vez algo más ahí. Bien, bueno, muchísimas gracias, Sí, Manfred, por esta... ahí Freddy Ah, sí, sí, pregunta sí, dónde. Academia.edu ahí es, está. digamos, una red social académica. Es decir, la cosa más aburrida del mundo, pero a veces hay cosas así que pueden interesarle. Bien, entonces continúo con el agradecimiento, Manfred, por tan interesante e ilustrativa charla y posterior también ida y vuelta de preguntas y respuestas que también enriqueció mucho la charla del día de hoy. Agradecer a todos los que están presentes, invitarlos a que puedan
revivir estas charlas en nuestro canal de YouTube. Pueden poner Extensión Cultural UANDES en el canal en YouTube y van a encontrar el canal, nuestro canal, donde van a poder encontrar una lista de reproducción con todas las charlas anteriores. Y también en la página uandes.cl/extensión van a poder encontrar hacia el final de la página una parte que es Revive nuestro contenido o una de las pestañitas que también te invita a ver todos los contenidos anteriores. Les damos las gracias a todos por estar presentes y doy la palabra a la directora de extensión para que pueda cerrar la charla del día de hoy. Gracias, Raúl. Muchas gracias, Manfred, por esta interesante exposición. Está visto que hay mucho que leer, mucho que pensar y mucho que estudiar sobre este tema. Eh, yo siento que esta fue una muy buena manera de cerrar este ciclo, porque la intención del ciclo al final es tratar de contribuir al entendimiento, digamos, a la tolerancia o a la convivencia, en este caso entre las personas que vivimos en Chile, en este país, a pesar de nuestras diferencias religiosas, como decías tú, y muchas otras que tenemos, ¿no? Pero no por una mala razón, o sea, no optando por eliminar el tema religioso de la discusión, sino que por la otra vía que tú proponías, que es eh, comprender el pensamiento del otro, ilustrarse respecto a los valores del otro y descubrir al final que hay mucho más en común entre distintas iglesias y comunidades y formas de pensar y creencias que lo que uno podría originalmente pensar. A mí me pasa que escuchando tu presentación, claro, yo vuelvo a tratar de analizar qué es lo que pasó en el caso chileno y me imagino que nosotros fuimos una colonia parte del Imperio Español y ahí, claro, en época de reforma o contrarreforma, eh, había una oposición a lo mejor muy clara entre el mundo católico y todo el resto de los que no eran católicos. Entonces, uno puede pensar, a lo mejor venimos de esa tradición y por eso pensamos que hay tanta distancia, digamos, entre unas iglesias y la otra iglesia, y la que en la práctica, a lo mejor, desde el punto de vista de la vida y la convivencia de las personas, no fue así. Yo estuve hace poco en Europa y en Inglaterra, y claro, y estando allá, uno se puede imaginar viendo, no sé, las distintas iglesias, las obras de arte, los monumentos, que no es- que es como tú lo planteas en esta charla, digamos, hay una ruptura por un lado, pero hay una tradición común muy fuerte que continúa, digamos, uno lo ve proponer en la música o en el arte o en la pintura o en la escultura o en la decoración de los templos, y obviamente hay mucho más en común que lo que hay en oposición, diría yo. Así que te agradezco mucho esta conferencia. Y gracias también a todos los que participaron, gracias por sus comentarios, sugerencias, preguntas. Gracias también a los que están haciendo, las personas que están en el último comentario. Precisamente el tema, el objetivo de este ciclo fue ampliar la visión de la humanidad, la visión de los conceptos, educarnos y formarnos para también tener una mejor convivencia y una amplitud de mirada que nos enriquece a todos. Así que muchas gracias, Manfred, muchas gracias a todos los que se conectaron. Como dice Raúl, los invitamos a revivir estas charlas en la página de Extensión Uandes y estar atentos a nuestra programación cultural para lo que viene. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes.